Muy buenas, ¿qué tal? Ya está aquí, ya está aprobado el nuevo Real Decreto UAS, el tan esperado nuevo Real Decreto UAS que llevan 3 años y medio gestando. Y al parecer los comentarios que se han hecho hasta ahora sobre él no son muy buenos en general. Muchos se han llevado una gran desilusión. Yo pienso que ha sido una ocasión perdida para hacer las cosas bien y dejar que realmente el sector se desarrolle libremente como debe, que es lo que pretendería este nuevo Real Decreto. Sin embargo, hay muchas normas que realmente no favorecen el sector para nada. Pido disculpas por la tardanza en publicar este vídeo porque llevo casi 2 semanas estudiando el Real Decreto y haciendo un documento con todas las leyes, normas, reglamentos que se citan en él, para que luego digan que los youtubers no se informan o informan mal. Además, como siempre, vas a tener delante de tus ojos el Real Decreto para que puedas leerlo tú mismo y verificar tú mismo los datos y hacerte una opinión tuya propia, algo que siempre aconsejo. Pero vamos a empezar. El objeto de este Real Decreto es desarrollar el régimen jurídico para el uso civil de las aeronaves no tripuladas, los UAS o drones. Más que desarrollar, es un completar las normas europeas sobre los UAS en aquellos aspectos que no se tratan en ellas o en los que dejan a decisión de los Estados miembros. En particular, estos reglamentos son el 2019-945 sobre los requisitos de las aeronaves no tripuladas, el 2019-947 sobre normas y procedimientos aplicables a las operaciones de UAS, el 2019-1139 o reglamento base sobre normas de aviación civil, el reglamento sobre los marcados C5 y C6 que es el 2020-1058 y el reglamento 2021-664 sobre U-Space. Estos reglamentos son actualmente válidos y están por encima de este Real Decreto, es decir que hay que respetarlos aparte del Real Decreto. El Real Decreto no lo dice todo, sobre todo no dice lo que está ya en los reglamentos europeos. También hay que decir que estos reglamentos son aplicables desde el momento que entran en vigor en todos los Estados miembros y son directamente aplicables, no necesitan transposición a las normas locales, digamos, y barren toda la legislación nacional relativa al tema anterior a la entrada en vigor. Es decir, que los Estados miembros, para completarlos, tienen que sacar una normativa nueva, no pueden quedarse con lo que hay, como por ejemplo ha hecho AESA hasta ahora. Pero seguimos adelante. En concreto, este Real Decreto trata muchas cosas, como por ejemplo la edad de los pilotos, los seguros, las operaciones no EASA, o sea, las de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, aduanas, CNI, etc., situaciones de emergencia, clubes de aeromodelismo, entidades de formación en categoría específica, zonas geográficas de UAS o zonas de prohibición al vuelo o restricción, certificados de radiofonista, registro de aeronaves en el Ministerio del Interior y U-Space, entre otras cosas. No vamos a ver todo esto, solo vamos a ver las cosas más importantes y que influyen más sobre los operadores y pilotos de drones, dejando las demás, como por ejemplo el U-Space, las entidades de formación y los clubes de aeromodelismo, para otros vídeos, sino
esto es interminable. Yendo al meollo. Lo primero que hay que notar es que ya no hay distinción entre recreativo y profesional. No existen operaciones hechas por hobby o por diversión distintas a las profesionales. Claro que se puede volar todavía como hobby o como diversión y se puede volar como profesionales para ganar dinero, digamos. Pero puesto que el reglamento europeo no hace distinción entre profesional y recreativo, sino entre tipos de aeronaves según los distintos grados de seguridad de ellas, prácticamente en base al peso, ya no se tiene en cuenta el uso que se hace de los drones, si es recreativo o profesional. Sin embargo, en este Real Decreto se castiga tanto el recreativo como el profesional de la misma manera, solo que el recreativo no tiene nada que perder, como mucho algo de diversión, pero el profesional pierde dinero cuando se restringe el vuelo o cuando se prohíbe, sobre todo en categoría abierta. Y eso que este RD pretende impulsar al sector. Y ojo, que las sanciones siguen haciendo distinción entre recreativo y profesional y siguen siendo de 60 a 225.000 euros para los pilotos recreativos y de 4.500 a 4.500.000 euros para los profesionales. Hay que ver cómo esto encaja con una normativa que no hace distinción entre recreativo y profesional. Segundo punto, la aplicación. Este Real Decreto se aplica a todos los UAS civiles, es decir, a todos los drones, a los proveedores de servicios de tránsito aéreo, a los gestores de aeródromos y helipuertos, a los proveedores de servicios de información aeronáutica, incluidos los U-Space, y no aplica a cualquier aeronave que se vuele en interior, novedad, donde no hay posibilidad o la posibilidad sea muy baja de que la aeronave se escape del espacio cerrado. Es decir, que abre las puertas a puertas abiertas, por lo menos, huecos donde sea difícil que la aeronave se escape por sí sola. Tampoco aplica a los UAS anclados o cautivos y a los UAS militares. El tercer punto es sobre la edad mínima. Como dice el reglamento europeo, la edad mínima para pilotar un dron es de 16 años, pero deja la libertad a los Estados miembros de rebajar la edad mínima de hasta 4 años, como efectivamente ha hecho España. En España se pueden pilotar drones con 12 años, siempre que sean C0 o de menos de 250 gramos. Y aquí vemos ya algo que choca, es decir, que ahora un niño podría comprar tranquilamente un dron, pero la tienda tendría que registrar al niño en el registro para el Ministerio del Interior. No está prohibido vender los drones a los niños y nadie dice que el niño tiene que ir con sus padres a comprar el dron. Difícilmente irá solo, pero también se baja la edad mínima a 14 años para los drones C1 en A1, para los drones C2 en A2 y A3, y para los drones C3 y C4 o de menos de 25 kilos sin marcado o de construcción privada en A3. El cuarto punto es sobre los seguros. Los seguros no serán obligatorios en categoría abierta en la subcategoría A1 y A3. Sí que lo serán en la subcategoría A2 y en las categorías específica y certificada. Tampoco, según la disposición adicional quinta, son obligatorios para UAS que se vuelan exclusivamente en espacios interiores. Esta podría ser una mejora, aunque siempre se aconseja tener un seguro y el coste
coste del seguro es bastante bajo, se encuentran por menos de 20 euros al año, aunque también los seguros sí que hacen distinción normalmente entre recreativo y profesional, y los profesionales claramente son más caros. Prácticamente los drones de menos de 250 gramos C0 o C1, que son desde los minis hasta los Air, o también el Mavic 3 Classic, por ejemplo, y también drones Legacy de la antigua normativa antes de 2024 que no tengan marcado de clase, no tendrán que tener seguro. Claramente, si vuelas el mismo dron en categoría abierta y en específica, sí que tendrás que tener un seguro. La quinta novedad es sobre el título de radiofonista. Esto se divide en dos partes. El certificado teórico está expedido directamente por AESA y tiene una validez indefinida, es decir, que no caduca. El certificado práctico tendrá que ser expedido por un examinador reconocido por AESA y que haya dado un examen específico. Estos certificados serán válidos 2 años y luego habrá que repetir el examen. Los certificados antiguos de antes de la entrada en vigor de este Real Decreto serán válidos 2 años desde el 25 de junio. La radio será obligatoria o no según los requisitos del espacio aéreo donde se vaya a volar o según los procedimientos de coordinación con aeródromos o helipuertos. Normalmente no se pide. Los controladores o los gestores prefieren hablar por teléfono para no ocupar las frecuencias radio con operaciones que normalmente no interesan al resto del tráfico aéreo, incluso pueden molestar. Entonces, merece tener el título de radiofonista. Como veremos más adelante, las operaciones en CTR se han facilitado poniendo un límite de altura a 60 metros, donde por lo menos en el CTR se puede volar sin coordinación. Es decir, ¿puedes volar directamente en el aeropuerto? No. A ver, vamos a distinguir entre el CTR, que es la zona de control alrededor del aeropuerto y es solo en aeropuertos que tienen tráfico instrumental, es decir, los aeropuertos más grandes y que pueden tener una extensión de hasta 40 kilómetros por lado, de lo que es la ATZ, que es la zona de seguridad del aeródromo o del aeropuerto. En esta zona de seguridad se han hecho alturas escalonadas en 2 escalones. En la zona central no se puede volar sin coordinación y en la otra zona se tiene que volar por debajo de cierta altura. Pero en el CTR en general, en los aeropuertos mayores, se puede volar hasta 60 metros de altura, con lo cual no es necesaria la coordinación con el aeropuerto. Por eso merece tener el título de radiofonista solo cuando se tenga que trabajar directamente dentro de las zonas ATZ de los aeropuertos, aeródromos o helipuertos. Por fuera no es necesario. El sexto punto más importante son las zonas geográficas de UAS. Estas zonas geográficas se dividen en generales y particulares. Las zonas generales son las prohibidas o restringidas por seguridad nacional, protección de infraestructuras, medio ambiente o seguridad ciudadana, es decir, todas las zonas que sean fijas, zonas pobladas, aeródromos o helipuertos, CTR, infraestructuras críticas, infraestructuras
infraestructuras militares, etc. Las zonas geográficas de UAS particulares se establecen también por motivos de seguridad, medio ambiente o privacidad, pero se podrán establecer solo por motivos de carácter general o de interés general, no por motivos particulares, y que no estén satisfechos por las zonas geográficas generales. Es decir, que un privado no puede ir y hacerse su espacio aéreo propio. Estas razones, aunque las zonas puedan ser activadas o no por periodos, tienen que ser permanentes. Estas zonas se pueden proponer por el CIDETMA, la Comisión Interministerial entre Transportes e Interior, o a petición de las administraciones públicas o autonómicas. Y claramente tendrán que ser motivadas y establecer las condiciones. Otro tipo de zonas geográficas de UAS son las de carácter temporal, que tienen una duración de menos de 6 meses y son publicadas en NOTAM o suplementos del AIP. Toda la información sobre las zonas geográficas de UAS estará disponible a partir del 25 de junio en el formato digital único, es decir, en aire drones. Estas zonas tienen sus reglas. Cuando se suman dos zonas, hay que cumplir los requisitos de las dos. Si hay una general y una particular, la que prevalece siempre es la particular, siempre que haya conflicto entre las dos. Si hay dos zonas particulares que se contradicen entre ellas, la que prevalece es la última que se ha publicado, es decir, la más reciente. Todas estas zonas son establecidas por el CIDETMA. Las zonas generales son de varios tipos. Puede haber zonas militares para la defensa nacional o la seguridad del Estado, y en estas zonas solo se puede volar con el permiso expreso del responsable, y esto también vale para el despliegue de unidades militares del ejército de tierra, del ejército del aire o de la armada. Son zonas generales las de protección de las infraestructuras de servicios esenciales para la comunidad, es decir, centrales energéticas, industrias petroquímicas o químicas, refinerías, servicios de suministro y depósitos de combustible, infraestructuras portuarias y ferroviarias, carreteras y demás infraestructuras de transporte, infraestructuras de servicios de suministro y distribución de agua, gas y electricidad, cuarteles, comisarías y recintos de las fuerzas y cuerpos de seguridad, hospitales de titularidad pública o privada y centros de salud de titularidad pública. Estas infraestructuras se dividen en lineales y no lineales. En las infraestructuras lineales, o sea, las carreteras, ferrocarril, canales, etc., hay que mantener 25 metros desde el perímetro exterior. Antes era desde la línea central, ahora es desde los perímetros exteriores, o sea, 25 metros por lado y 25 por el otro lado. Y si tienen vallado, la distancia es desde el vallado. Sobre este tipo de infraestructuras hay que mantener 50 metros de altura si se quieren cruzar dentro de un radio de 100 metros desde la aeronave. Esto me lo tienen que explicar, porque si son 25 metros no son 100, pero bueno, así está escrito. En las infraestructuras no lineales hay que mantener 10 metros desde la superficie cubierta por la estructura o desde su valla exterior. En estas infraestructuras también han incluido ahora los puentes. Hay que pasar a 10 metros por debajo del tablero y a 10 metros de cualquiera de sus pilares o arcos o
estructuras. Si queremos volar dentro de estas áreas, tenemos que pedir el permiso del gestor de la infraestructura. Otro tipo de zonas de UAS generales son las de seguridad ciudadana, protección de personas y bienes en población, es decir, en zona poblada. Y aquí es donde el Real Decreto ha suscitado más descontento y ha recibido más críticas, porque prácticamente se han cargado la categoría abierta, y esto es malo para el uso recreativo de UAS, pero sobre todo para el uso profesional. Vamos a ver qué se entiende por zona poblada, porque el concepto ha cambiado bastante. Antes era aglomeración de edificios y ahora es núcleos con edificios prácticamente. Y estos son núcleos, no son casas aisladas, es decir, una casa en medio del campo se entiende que está excluida. Áreas residenciales, comerciales o industriales cuyos terrenos cuenten acumulativamente al menos con accesos rodados, vías públicas pavimentadas para acceso peatonal, evacuación de aguas y alumbrado público. Acumulativamente quiere decir que tienen que tener todo esto. Evidentemente, si hay solo algunas de estas estructuras, no se considera zona urbana. Áreas recreativas que sean de acceso público y en las que existan construcciones o instalaciones permanentes o eventuales para el ocio, el recreo o el deporte. Playas que reúnan ambos requisitos, parques o jardines. Las zonas recreativas que tengan estructuras para el ocio son parte de las zonas urbanas, y como vamos a ver, efectivamente estas estructuras no se pueden sobrevolar. Yo no puedo pasar por encima de un columpio, por ejemplo, o volar en una playa si tiene estructuras para el ocio. No nos dicen si es toda la playa o solo la parte con las estructuras, o todo el parque o el jardín o solo la parte con las estructuras. Aquí parece ser que si el parque, jardín o playa tiene estructuras, todo se considera urbano. Los límites son los del propio entorno urbano, y en el mapa de Enaire hay mapa catastral para ver cuáles son los límites del entorno urbano, pero normalmente es donde terminan las casas o los edificios en general. Y el límite vertical es hasta 300 metros por encima del obstáculo más alto. El tema es que a más de 120 metros nosotros no podemos volar, entonces este límite es mucho más alto y no se entiende. En todas estas zonas pobladas, y digo todas, que sea un pueblo perdido de 5 habitantes o una ciudad de 4 millones de habitantes como Madrid, para volar hay que hacer una comunicación al Ministerio del Interior con por lo menos 5 días naturales de antelación, hasta 20 metros de altura, en recreativo. Ahora esto es para todo, aunque se haya reducido los días a 5 y naturales, que es algo mejor, y se puedan hacer comunicaciones cumulativas para 5 días seguidos, siempre especificando los horarios y los días. Es decir, haciendo una planificación de todos los vuelos. No deja de asombrarme esto. Sinceramente no le encuentro los motivos. Considerando que los drones de menos de 4 kilos, según la normativa europea, en ciudad pueden volar tranquilamente, teniendo marcado C0, C1 o C2, puesto que solo establece distancias de edificios en A3, es decir, que no considera que los drones de hasta 4 kilos sean peligrosos en entornos urbanos. Aquí en España se les pone trabas y se está diciendo realmente que estos drones son peligrosos, cuando
cuando en el futuro habrá drones de cientos de kilos volando sobre nuestras cabezas. Esos a lo mejor no serán peligrosos, pero un dron de menos de 250 gramos con cámaras sí que lo será. Sobre los drones de más de 100 kilos hay cámaras montadas o incluso puede haber personas como en los aerotaxis con un teleobjetivo así, pero eso da igual. Ellos también tendrán que hacer la comunicación al Ministerio del Interior. Pues probablemente no. ¿Y por qué no? ¿Acaso esos no podrán ser utilizados por los terroristas o ser secuestrados para usarlos de forma malévola? ¿Y qué hará más daño? ¿Esos o un dron de menos de 4 kilos? De todos modos, la comunicación al Ministerio del Interior, que sean 10 días o 5, impide el vuelo en situaciones de urgencia. Una inspección de un tejado, algo que se ha comisionado de un día para el otro, el uso de los drones por fines periodísticos cuando haya que contar una noticia o un acontecimiento en el momento, etc. O simplemente hacer una foto con un atardecer bonito en ciudad. ¿Por qué no? Si los drones no son peligrosos, no dan problemas de seguridad, hay cosas mucho más peligrosas circulando normalmente sin ninguna comunicación. Los coches y las furgonetas han sido usadas para ataques terrorísticos en España. Los drones civiles no han provocado todavía ningún muerto en el mundo. Esto no es proporcional para nada, ni tampoco es justo. Y es un completo lastre para el desarrollo del sector, sobre todo para la pequeña y mediana empresa que vive de este tipo de trabajos comisionados de un día para el otro y en población. Estos no podrán aceptar trabajos sin la antelación suficiente. También en el caso de los recreativos es algo claramente disuasorio y limita muchísimo lo que la categoría abierta da como derecho dentro de la Unión Europea. Y ni hablar de los turistas que ahora se tendrán que enterar de esta regla y que tendrán que hacer la comunicación al Ministerio del Interior por todos los sitios donde irán. Igual yo, si voy de vacaciones, tengo que estar planificando todos los movimientos para usar el dron en población. Y tanto el turista como yo, si no conocemos o no respetamos esto, podemos ser multados. Y cuidado que van a aplicar ahora la Ley de Seguridad Ciudadana, no el Real Decreto en este caso. Repito, la ley europea se basa en los riesgos reales de las operaciones y si deja libres en categoría abierta es porque se puede realmente volar sin problemas de seguridad. Ante los ojos de los otros países europeos, España no es drone friendly. Y por último, esta comunicación al Ministerio del Interior puede ser denegada, lo cual la transforma en una autorización en toda regla o en un permiso en toda regla. Una comunicación por ley, por la ley del procedimiento administrativo común, no puede ser denegada, es una simple comunicación. Es más, se puede hacer normalmente justo antes de la operación o incluso después, sin esperar ninguna respuesta. Repito, no es una autorización, pero han decidido incluirla igual en el Real Decreto. Pero no solo esto, en zona poblada tampoco se pueden sobrevolar edificios y no se pueden sobrevolar con ningún tipo de dron, aunque sea de menos de 250 gramos, ninguno, salvo el permiso expreso del dueño o del administrador. Imaginaros que si yo quiero sobrevolar una urbanización, tengo
primero que buscar al administrador, luego tengo que hablar con él, el administrador a lo mejor tendrá que hacer una reunión de vecinos para decidir si yo puedo volar por encima de ese espacio y a lo mejor me lo pueden denegar. He perdido el tiempo para nada. Y esto cuando hasta ahora los drones han sobrevolado edificios y no ha pasado absolutamente nada. ¿Por qué se hace? Pues porque dentro de los edificios hay personas y hay que mantener la distancia de personas. ¿Justo, no? No, no es justo. Porque los edificios no son personas. Los edificios contienen personas. Esas personas, a no ser que te pongas a espiar efectivamente a la ventana o a no ser que se asomen, esos edificios protegen a las personas, con lo cual los drones no pueden hacerles ningún daño. Y en caso de privacidad hay ya una ley de protección de datos que los protege. Y en el caso de distancias, ya hay un reglamento europeo que nos dice cuáles son las distancias de personas, con lo cual si se asoman por la ventana habrá que tener en consideración la normativa europea que no nos permite acercarnos. Entonces, ¿por qué no podemos sobrevolar los edificios? Y sobre todo, ¿por qué antes se decía que el espacio aéreo es del Estado y no es de los privados? Y ahora se da la posibilidad a los privados de tener su pequeño espacio aéreo, que está prohibido solo a los drones y no a los helicópteros, por ejemplo, en categoría abierta, hasta 4 kilos, cuando un helicóptero pesa miles de kilos. Bueno, total, se da la posibilidad a los dueños de un edificio de tener su pequeño espacio aéreo y además de prohibir algo que antes solo podía prohibir a ESA, porque el espacio aéreo lo gestionaba ella. Esto no tiene absolutamente ningún sentido. Es más, con los drones C0 no hay que mantener ninguna distancia entre los edificios, es decir, que en una calle tú podrías volar incluso pegado a los edificios. Pero con drones C1 tienes que mantener 5 metros de distancia de cada edificio, es decir, 5 por cada lado. Si las calles no son de más de 10 metros, no puedes volar. Y si la calle es de 11 metros, solo tienes 1 metro en el centro para maniobrar. Si tienes más, tendrás un poco más de margen de maniobra. Pero si pasan personas, por ejemplo, tú no podrás volar porque está prohibido el sobrevuelo intencional con drones C1. Es decir, que entre la distancia entre edificios y las personas es muy difícil volar con un C1. Y con un C2 no te digo, porque son 30 metros de edificios o 5 metros con el modo de baja velocidad, pero en ningún caso pueden sobrevolar personas y hay que mantener más de 5 metros de personas. Todo esto es absurdo. Para pasarte de estos límites, lo que tendrás que hacer es volar en STS, pero cuidado que a partir de septiembre de este año, si no tienes la declaración operacional en STS ES01, o sea, en el escenario español, tendrás que tener un dron de clase C5, además de todas las restricciones que tienes con los STS, acordonar la zona, etc. Y a partir de 2026 será obligatorio para todos tener un dron C5, que no es barato y a lo mejor no hay drones adecuados para la operación que necesites hacer. Un completo despropósito. Se han cargado la categoría abierta. Además, si todo esto se hace por la seguridad, ¿será más seguro sobrevolar una calle con gente o sobrevolar un edificio? Yo no tengo dudas. ¿Y tú? La última zona de carácter general es la de aeródromos o aeropuertos civiles o militares. En estos no se puede volar, como he dicho antes, en su zona de seguridad sin la coordinación expresa del gestor de la infraestructura, que sea helipuerto o aeropuerto o aeródromo. Lo que pasa es que, como vemos en estas figuras,
habrá alturas escalonadas. Prácticamente donde vemos los cubos grises o blancos no se puede volar, fuera de ellos sí. Es decir que en este pequeño trocito de aquí se podrá volar, por ejemplo, hasta 45 metros. Esto nos da un poco más de respiro y nos da un poco más de zonas donde efectivamente se podrá volar sin coordinar ni nada. No se necesitará radio, no se necesitará manual de operaciones, plan de vuelo, nada de nada. Sin embargo, para los que necesiten volar en esos espacios, la cosa se complica y mucho. Antes, para aeródromos pequeños, por ejemplo, y helipuertos, solo había que pedir coordinación con 48 horas de antelación. Ahora estamos hablando de tiempos bíblicos. Los procedimientos de coordinación se han complicado muchísimo. Primero hay que pedir información sobre lo que hay que hacer al gestor del aeródromo. Este te tiene que dar respuesta antes de un mes, o sea que tiene un mes ya para responderte solo a una solicitud de información. Luego tú tendrás que mandar toda la información que él te pide. También puede haber procedimientos de coordinación ya escritos que si los cumples son automáticos, digamos, pero si al gestor no le da la gana, no los hace y te puede complicar la cosa como quiere. Si no hay procedimiento y si el gestor te propone alguna modificación, tú tienes que aceptarla o proponer una alternativa y él tiene otro mes para responder y así sucesivamente para cualquier cambio. Esto puede llevar 3, 4, 5 meses según les dé la gana a los gestores responder o no. Incluso te pueden denegar la coordinación simplemente no respondiendo porque el silencio administrativo en este caso es negativo, cuando en realidad, según el mismo Real Decreto, la negativa a coordinar debería ser justificada. Además, para coordinar necesitas de un motivo, necesitas decir porque necesitas volar justo en ese espacio y no puedes hacer la operación en otro sitio. Y claramente de esto, aunque probablemente ni siquiera les interese, los drones para uso recreativo no los van a coordinar nunca. Antes no te podían denegar la coordinación porque te estaban denegando el uso del espacio aéreo, un espacio aéreo que no era suyo. Ahora parece que también tienen su espacio aéreo. Conclusión, todo el mundo tiene su espacio aéreo menos los drones. También hay que hablar de los registros. Ahora, no solo hay un registro de operadores al cual te tienes que escribir por normativa europea si vuelas un dron de más de 250 gramos o aunque sea de menos de 250 gramos si tiene cámara y no es un juguete. Y tienes un segundo registro de aeronaves donde tienes que escribir cualquier dron que vueles en categoría específica, sino que también tienes un tercer registro que es en el Ministerio del Interior, como si los drones fueran casi armas, con o sin el casi, no sé. Es decir, que si tienes que volar en categoría específica tendrás que hacer dos registros distintos. El primero, tener la aeronave inscrita en el registro de AESA y el segundo en el Ministerio del Interior. El registro en el Ministerio del Interior es obligatorio para todos los drones de más de 250 gramos o de menos de 250 gramos con cámara
cámara y que no sean juguetes, es decir, casi todos los drones, menos los de menos de 250 gramos que no tengan cámara, y todos los drones que vuelan en el espacio aéreo de soberanía española. Es decir, que también los turistas que vengan desde fuera tendrán que registrarse en el Ministerio del Interior. Lo que decía antes, España no es tourist friendly o drone friendly. Este registro debe garantizar la trazabilidad del dron en cualquier momento. O sea que se tiene que identificar el propietario o el que está teniendo la aeronave en ese momento siempre. Los casos son varios. Cuando compras un dron en una tienda en territorio español, el vendedor tendrá que registrarte o registrarla a tu nombre y con tus datos y poner este registro a disposición de las fuerzas y cuerpos de seguridad en el caso de ser requeridos para una investigación de un delito. El segundo caso es cuando compras un dron en tiendas online no españolas o en tiendas de fuera de España. En ese caso tienes un mes para registrar el dron en el registro del Ministerio del Interior. Tercer caso, si vendes o traspasas, regalas la aeronave a alguien, tienes que hacer el traspaso en el registro del Ministerio del Interior. Y atención, porque tienes que poner tus datos y los datos del comprador, además de poner un título de transmisión, o sea que un contrato. Todo esto en el plazo de un mes desde que lo has vendido. Imaginaros vender un dron o regalar un dron a tu sobrino y tener que hacer el traspaso de propiedad a tu sobrino, o venderlo a un desconocido y tener que tener sus datos, incluido el DNI. Me parece por lo menos complicado, si no absurdo. Cuarto caso, si pierdes y luego recuperas el dron, tienes que comunicarlo. Si el dron se rompe y no es volable, tienes que comunicarlo. Si te lo roban, tienes que comunicarlo en un plazo de 15 días. Y quinto caso, si tienes un dron ya en casa antes de la entrada en vigor del Real Decreto, tienes que registrarlo en los 6 meses sucesivos a la entrada en vigor. Es decir, a partir del 25 de junio tendrás 6 meses para registrar todos los drones que tengas en casa. Pues, ¿qué te parece? Yo ya he hecho mis comentarios, ya sabes lo que pienso, ahora te toca a ti decirme lo que piensas. Para ello, déjame un comentario. Y si este vídeo te ha gustado, déjame un me gusta. Si además te ha parecido útil, suscríbete a mi canal para no perderte los siguientes. Arrivederci.